Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el sistema renal y los cuidados al paciente en problemas renales. Siguiente. Siguiente, por favor. Eh, Como introducción, el sistema renal es fundamental para mantener el equilibrio interno del cuerpo, ya que se encarga de filtrar desechos y el exceso de líquidos, regulando así la composición de la sangre. Los riñones, a través de su complejo proceso de filtración, también la participación en la regulación de presión arterial, el equilibrio de ácido-base y la producción de las hormonas importantes para el cuerpo. Sabemos que cuando los riñones no funcionan correctamente, pueden surgir diversas complicaciones como la función renal aguda, crónica y lo que afecta al paciente. El cuidado adecuado de un paciente con problemas renales es esencial para mantener el progreso de la enfermedad, para detener el progreso de la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Siguiente. Estas son algunas de nuestras palabras claves. Siguiente. Y los dejo con mi compañera Eliana. Bueno, para continuar, eh, tenemos que qué es el sistema renal. Es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de orina. A través de la orina se eliminan organismos de los desechos nitrogenados del metabolismo y otras sustancias tóxicas. Nuestro sistema renal está compuesto por dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra. Los riñones, uréteres, vejiga y uretra son los principales de la estructura del sistema urinario, filtran la sangre y eliminan residuos del cuerpo en forma de orina. El tamaño y la posición de las estructuras urinarias inferiores varían en la anatomía, tanto masculina como femenina. Siguiente. Un poco de la fisiología, lo más importante que podemos resaltar en la fisiología y es donde se da la mayoría de patologías, es en la nefrona. Si se fijan, es una parte interna de la forma del riñón que está por la nefrona, que es, pues, es la unidad anatómica y funcional de los riñones, en donde se forma la orina. La formación de orina comprende tres etapas: filtración glomerular, no nos olvidemos de esta filtración porque es una de las más importantes, reabsorción tubular y secreción tubular. Ese es el proceso que conlleva para poder filtrar la orina. Entonces, la primera se realiza en el corpúsculo de las otras dos se llevan a cabo a lo largo del túbulo renal. Ok, tenemos la nefrona. La nefrona como tal tiene como tubo contorneado distal, conducto colector, reabsorbe el 9.3 de agua. Tenemos el asa de Engle, reabsorbe el 15% de agua, también sodio, potasio el 30%, cloro 35%, y tenemos el glomérulo, que es uno de los más importantes, como les dije. Filtra agua, filtra glucosa, filtra vitaminas, proteínas, amonio y urea. Y el tubo contorneado proximal reabsorbe, eh, conjuntamente se reabsorbe agua por osmosis, también aumenta la presión osmótica. Reabsorbe el 65% de agua, por eso es que les digo que es tan importante. El 100% de glucosa, aminoácidos, cloro, urea en un 50%. A este nivel se realiza la reabsorción obligatoria de agua. Siguiente, compañera. Aquí tenemos un poco más amplia lo que es la fisiología del riñón. Como les dije, lo más importante es esta parte de acá, que es la nefrona, que es la encargada de filtrar, y como les dije, es donde se da la mayoría de patologías en el sistema renal. El tubo, como les dije, contorneado distal, secreción y reabsorción, pero quiero que nos centremos en el glomerulo.
que es la filtración de la sangre. Siguiente. La fisiopatología. Ok, del sistema renal existen varias patologías que son, aquí están las más comunes, que es la filtración glomerular comprometida, que es el daño en los glomerulos, reduce la capacidad del filtrado, acumulando desechos en la sangre, que se le llama uremia, alteración de reabsorción tubular, disminuye la capacidad de los tubos para reabsorber agua y nutrientes, provocando desequilibrio electrolítico, desequilibrio ácido-base y electrolítico. Los riñones no logran regular el pH y los electrolitos, generando acidosis metabólica, la disfunción en la presión arterial, fallo en la regulación de la presión arterial debido a la alteración del sistema renina-angiotensina. Anemia, reducción de la producción de eritroproteína, causante de la disminución de glóbulos rojos. Enfermedades relacionadas, está la enfermedad renal aguda crónica, glomerulonefritis y enfermedades tubulointersticiales. Siguiente. Las patologías que tenemos a presentar es la enfermedad renal crónica, nefroesclerosis, síndrome nefrótico agudo, glomerulonefritis crónica, síndrome nefrótico, enfermedad renal poliquística, cáncer renal, insuficiencia renal y enfermedad renal en etapa terminal, o como la conocemos, insuficiencia renal crónica. Siguiente. Ok, la enfermedad renal crónica es un daño en los riñones que dura, la vamos a conocer porque dura de 3 meses y reduce la capacidad para filtrar la sangre. Puede empeorar hasta la etapa terminal en lo que se necesita diálisis o trasplante de riñón. Esta enfermedad afecta la calidad de vida y aumenta el riesgo de muerte. Principales causas: diabetes, hipertensión, entre otras, infecciones renales, enfermedades hereditarias o cáncer de riñón. Sus principales síntomas: aumento de creatinina en sangre, señal de mal funcionamiento renal, anemia, por menor reducción de glóbulos rojos, desequilibrio de minerales, afectando calcio y fósforo, retención de líquido, que es cuando se empieza a inflamar, causando hinchazón e insuficiencia cardíaca, presión arterial difícil de controlar en etapas avanzadas. Siguiente. Tenemos la nefroesclerosis, es el endurecimiento de las arterias en los riñones. Cuando tenemos esta enfermedad, entonces las arterias se cierran, entonces no hay mayor paso de sangre, causando principalmente por hipertensión y diabetes prolongada. Es una de las principales causas de enfermedades renal crónica y su progresión puede llevar a una enfermedad renal en etapa terminal. Tipos: nefroesclerosis maligna acelerada, se asocia a hipertensión grave, presión diastólica mayor de 130, más común en hombres jóvenes, provoca daño severo en el riñón por falta de riego sanguíneo, causando necrosis, fibrosis y destrucción de los glomérulos. Progresa rápidamente, sin diálisis, la mayoría de los pacientes mueren en pocos años. La nefroesclerosis benigna se asocia con hipertensión y aterosclerosis. Común en adultos jóvenes, provoca daño progresivo, pero más lento en los riñones. Ambas formas pueden llevar a insuficiencia renal si no se controlan a tiempo. Bien. El síndrome nefrótico agudo es una inflamación en los glomérulos renales, generalmente causado por infecciones o reacciones inmunológicas. Causas: puede ser posinfecciosa, comúnmente tras una infección por Streptococcus B hemolítico del grupo A. También puede estar relacionado con infecciones virales del VIH, hepatitis B, varicela o reacciones a ciertos medicamentos. Se forman complejos
anticuerpos que dañan los glomerulos y alteran la filtración renal. Sus principales síntomas: hematuria, que es sangre en la orina, color marrón o negro, presentan edema, azoemia, acumulación de desechos en sangre, proteinuria, proteínas en la sangre. Ser leve o grave, llegando a insuficiencia renal aguda, la olinuria, disminución en la orina, y el diagnóstico temprano es clave para evitar complicaciones. Como bien ven, aquí el glomerulo está normal, pero llega a una etapa que se inflama, entonces eso provoca que como retención de muchos nutrientes y no puede funcionar bien el sistema renal. Siguiente. La glomerulonefritis crónica es una enfermedad progresiva del riñón que puede surgir tras episodios repetidos del síndrome nefrótico agudo, hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes como lupus. Los riñones se reducen de tamaño y llevan el tejido cicatricial, afectando la filtración sanguínea. ¿Qué pasa acá? Después de la patología anterior surge la glomerulonefritis. En la anterior, como bien les dije, estaba inflamado. Ya acá se reduce y vuelve a su tamaño. ¿Qué pasa? No cicatriza bien. Entonces eso como consecuencia da que sus tubitos no puedan filtrar bien la sangre o los nutrientes. Entonces se quedan estancados. Puede avanzar a enfermedad renal crónica en etapa 5, requiriendo diálisis o trasplante de riñón. Sus principales síntomas, los más generales, es pérdida de peso, fatiga, irritabilidad, nicturia, orinar en la noche. Síntomas avanzados: piel amarillenta, hinchazón, presión arterial elevada, anemia, insuficiencia cardíaca y problemas neurológicos, que puede ser confusión y disminución de reflejos. Puede presentarse pericarditis con alteraciones en la presión arterial. Siguiente. La enfermedad poliquística es una enfermedad genética que causa el crecimiento de múltiples quistes en los riñones, dañando su función y pudiendo llevar insuficiencia renal. Los tipos: autosómica dominante, más común, síntomas desde los 30 a 40 años. La autosómica recesiva es muy rara, aparece en la infancia o antes del nacimiento. Los síntomas: problemas renales, hematuria, poliuria, hipertensión, cálculos renales e infecciones. Otros síntomas: dolor en el costado y abdomen por el crecimiento de los quistes. Puede requerir diálisis o trasplantes en etapas avanzadas. Siguiente. El cáncer renal representa el 5% de los cánceres en Estados Unidos, con mayor incidencia en las personas con sobrepeso y fumadores. Permítanme. Es más común en hombres y en comunidades indígenas en Estados Unidos y Alaska. Características: el carcinoma de células renales es el tipo más frecuente, es un 85%. Puede hacer metástasis a pulmones, hígado, cerebro, riñón y contralateral. Metástasis puede ser detectable al diagnóstico en el 25% de los casos, pero como ven, la metástasis en estos casos es muy avanzada y toma muchos órganos principales, entonces es muy difícil como retornar todos esos problemas. Los síntomas: en muchos casos no presentan síntomas. Ese es uno de los mayores problemas, que no presentan síntomas. Entonces la enfermedad avanza y la mayoría de personas no se da cuenta hasta que se detecte en un examen rutinario. Los síntomas incluyen hematuria, dolor abdominal y en el costado. Los signos de metástasis incluyen pérdida de peso, debilidad y anemia. Siguiente. La insuficiencia renal ocurre cuando los riñones no pueden eliminar desechos metabólicos, lo que altera el equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico, afectando funciones endocrinas
y metabólicas en una complicación final de diversas afecciones. Entonces, para que no se nos olvide, la insuficiencia renal es como el saquito de todas las anteriores, todas juntas. Entonces vienen a terminar en insuficiencia renal. La lesión renal aguda es la pérdida rápida de función renal, o sea, sus riñones ya no están funcionando, que puede causar complicaciones graves como acidosis y desequilibrios metabólicos. Puede diagnosticarse con un aumento del 50% de los niveles de creatinina sérica. Puede ser causada por hipovolemia, hipotensión, insuficiencia cardíaca, obstrucción renal por tumores o cálculos. Si se identifican y tratan a tiempo, estas condiciones pueden ser reversibles. Siguiente. Es la fase final de la insuficiencia renal, donde los riñones ya no pueden funcionar, requiriendo reemplazo renal permanente, o sea, trasplante de riñón. Los desechos metabólicos se acumulan en la sangre, acumulando uremia, que afectan todos los sistemas del cuerpo. La progresión de la enfermedad depende de factores como la cantidad de proteína en la orina y la hipertensión. Las manifestaciones clínicas, los pacientes presentan una variedad de síntomas dependiendo del grado del daño renal y de otros problemas de salud. Las cardiopatías son las principales causas de muerte y la neuropatía periférica es común, causando dolor intenso, ardor en los pies y síndrome en la pierna inquieta. Siguiente. Bueno, anteriormente vimos que todas las patologías al final se conectan. Entonces, cada uno es muy importante. Empieza desde la afección de un pequeño órgano hasta terminar y deja de funcionar todo nuestro sistema renal. Entonces, en epidemiología, la prevalencia, las enfermedades renales afectan a millones de personas en el mundo con un aumento constante debido a factores como hipertensión y diabetes. La enfermedad renal crónica afecta del 10 al 15% de la población mundial, siendo más común en adultos mayores y personas con enfermedades metabólicas. Insuficiencia renal terminal requiere diálisis o trasplante renal y su incidencia sigue en aumento, especialmente en países con altos índices de obesidad y enfermedades cardiovasculares. Por eso es que menciona tanto Estados Unidos. Como sabemos, tiene una tasa alta de personas con obesidad. Es muy frecuente ese tipo de enfermedades en ellos. Factores de riesgo: hipertensión, tener hipertensión, padecer diabetes, obesidad, tener edad avanzada, tabaquismo o algún historial familiar. Impacto global. Es una de las principales causas de mortalidad y discapacidad, representando una carga significativa para los sistemas de salud. Siguiente. Diagnósticos médicos, estudios médicos del sistema urinario. Los estudios diagnósticos en pacientes con problemas urinarios requieren una evaluación completa de antecedentes de salud para determinar las pruebas más adecuadas. El personal de enfermería orienta al paciente sobre el propósito, expectativas y posibles efectos adversos de los procedimientos. Los estudios proporcionan información sobre la evaluación de la enfermedad y respuesta al tratamiento dado, que estos exámenes pueden generar ansiedad y vergüenza. El personal debe ofrecer privacidad y explicaciones para reducir el estrés del paciente. Los resultados guían al plan de atención y el manejo clínico adecuado. Siguiente. Las pruebas de función renal son importantísimas y estudios diagnósticos por imágenes. Las pruebas de función renal evalúan la gravedad de la enfermedad renal y la capacidad excretora del riñón, o sea que se puede ver o más o menos medir qué capacidad tiene el riñón a cierta altura de la enfermedad. Incluyen la depuración de creatinina sérica, BUN y biomarcadores urinarios. Los estudios de imagen ayudan a detectar anomalías, por ejemplo, como quistes o malformaciones
alrededor de los riñones, en el sistema urinario. Entre ellos están radiografía de abdomen, ecografía, ecografía de vejiga, tomografía computarizada y resonancia magnética. Siguiente. Pruebas sanguíneas, tenemos la creatinina sérica, nitrógeno ureico en sangre, tasa de filtración glomerular, electrolitos séricos, ácido úrico, proteínas totales y albumina, gasometría arterial, y las pruebas urinarias son las pruebas general de orina, proteínas en orina, depuración de creatinina, albuminuria, electrolitos urinarios, osmolaridad urinaria y relación de proteínas, creatinina en orina. Siguiente. Permítame, que casi no leo en la diapositiva. En pronóstico. Lesión renal aguda, pronóstico favorable si se trata la causa subyacente. Permítanme, es que no logro leer la diapositiva bien. A tiempo puede progresar a insuficiencia renal crónica si el daño es severo o es persistente. La insuficiencia renal crónica, etapas tempranas, puede ser controlada con tratamiento adecuado, evitando su progresión. Etapas avanzadas, si progresa en enfermedad renal y en etapa terminal, requiere diálisis o trasplante renal. La enfermedad renal en etapa terminal sin tratamiento tiene mal pronóstico, puede ser fatal. Con diálisis prolonga la vida, pero con complicaciones a largo plazo. Trasplante renal ofrece la mejor expectativa de vida y calidad de vida si hay compatibilidad y éxito en el injerto, que muchas veces no hay efectividad y empiezan nuevos problemas. Factores que empeoran el pronóstico es tener diabetes e hipertensión no controladas, infecciones renales recurrentes, consumo crónico de nefrotóxicos, AINES, contraste radiológico, etcétera. Edad avanzada y comorbilidades cardiovasculares, y el manejo oportuno y adecuado puede mejorar significativamente la evolución de la enfermedad renal. Siguiente. Los datos estadísticos, la prevalencia, las enfermedades renales afectan a millones de personas en el mundo, con un aumento constante debido a factores como hipertensión y diabetes. Enfermedad renal crónica afecta del 10 al 15% de la población mundial, siendo más común en adultos mayores y en personas con enfermedades metabólicas. La insuficiencia renal requiere diálisis o trasplante renal y su incidencia sigue en aumento, especialmente en países con altos índices de obesidad y enfermedades cardiovasculares. Factores de riesgo: hipertensión, diabetes, obesidad, edad avanzada, tabaquismo e historial familiar. Y el impacto global es una de las principales causas de mortalidad y discapacidad, representando una carga significativa para el país. Siguiente. Continúa mi compañera Naomi. Bueno, con respecto al tratamiento, hay un tratamiento farmacológico y uno no farmacológico. Como primer lugar, se utilizan diuréticos utilizados para manejar el volumen de los líquidos en pacientes con sobrecarga de volumen, como la furosemida o las tiazidas. También se utilizan antihipertensivos. Estos permiten el control de la presión arterial, esencial para prevenir la progresión de la enfermedad renal.
También se utiliza eritropoyetina, que es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. La anemia es una de las complicaciones más comunes en la enfermedad renal crónica. Se utilizan suplementos de vitamina D y calcio, que estos nos permiten manejar alteraciones en el metabolismo óseo y mineral. Estos se prescriben como suplementos de vitamina D activa para mantener el equilibrio mineral. Para el tratamiento no farmacológico existen terapias de reemplazo que son la diálisis y hemodiálisis. Estas intervenciones son fundamentales para el paciente con insuficiencia renal avanzada. La lesión entre ellas depende de los factores clínicos y las preferencias del paciente. También una nutrición y dieta, un control dietético, perdón, debe ser adecuado ya que es crucial para manejar las complicaciones de la enfermedad renal. También se recomienda actividad física, ejercicio regular, la incorporación de actividades físicas moderadas pueden mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida de los pacientes renales. El objetivo de este tratamiento médico es controlar el dolor, el malestar y también el manejo de uso de antihistamínicos. eh, También nos ayuda a controlar la hemorragia, dolor, infección y cómo preservar y restaurar la función renal. Eh, También existe la opción de un trasplante. Este debe tener un exhaustivo proceso de análisis. Después del trasplante de riñón, se puede presentar un rechazo, que este sería una insuficiencia dentro de 24 horas, que sería un rechazo hiperagudo. Y dentro de 3 a 4 días sería agudo. Siguiente. Siguiente. Para nuestro plan de cuidado de enfermería, como diagnóstico tenemos enfermedad renal crónica relacionado con alteración de función renal, manifestado por anemia, hinchazón en las extremidades, pérdida de apetito, náuseas, mal aliento, cansancio, dolor de espalda inferior, debilidad muscular y cambios en el color de la orina. Para nuestra valoración, verificar los datos básicos del paciente como la historia clínica, examen físico, hemograma completo, biometría de estudios de función renal, uso de medicamentos y o sustancias tóxicas. Como objetivo sería establecer un tratamiento apropiado para prevenir complicaciones derivadas de la enfermedad y reducir el síndrome hiperhidratante y prevenir la toxicidad renal, así como inducir el transporte renal adecuado. Como intervenciones o acciones de enfermería, administrar las medidas de higiene bucal, instalación de líquidos intravenosos con diuréticos para reducir el síndrome hiperhidratante, administración de heparina para prevenir la formación de coágulos, la dieta de contener alimentos de bajo contenido en nitrógeno y administrar líquidos según el balance hídrico del paciente. Como resultados sería evaluar los signos y síntomas del paciente, así como los pasos a verificar la toxicidad renal, balance hídrico y controlar los niveles de nitrógeno, creatinina, urea y establecer rangos de evaluación para el tratamiento recibido. Siguiente. Eh, como el siguiente PAE habla de la enfermedad renal crónica con un déficit de nutrición de proteína manifestado por una debilidad de la piel, cabello, uñas, pérdida de apetito y náuseas. En la valoración sería verificar los datos básicos relacionados con la ingesta calórica y nutricional en los alimentos normal y la adicción de proteínas y minerales especiales en el consumo actual de líquidos. Como objetivo, establecer una dieta adecuada para mejorar el aporte de proteínas y minerales y mejorar la nutrición del paciente, evitar la acidosis y prevenir o las complicaciones asociadas.
Como intervenciones sería la administración de dieta con alimentos ricos en proteínas y las cantidades bajas de líquidos para prevenir acidosis. La administración de suplementos con proteínas de alta calidad que sea adecuado para el paciente. El control del consumo de alimentos ricos en potasio. Y como resultado de evaluar los signos y síntomas en resultados del paciente, sus saturaciones ponderales, los exámenes de laboratorio, medir el contenido adecuado de proteínas, un balance hídrico y los medicamentos usados para prevenir la acidosis. Siguiente. Como conclusión, el sistema renal es esencial para el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo y el desempeño de las funciones vitales como la filtración de desechos, regulación de líquidos y producción de hormonas. Para su prevención es importante siempre un diagnóstico e intervención temprana y un manejo de cuidado eficaz, ya que el cuidado del paciente debe ser multidisciplinario, debe ser acompañado de un tratamiento médico y cambios en su estilo de vida, dieta adecuada, constante vigilancia de presión arterial, constante seguimiento en las complicaciones y manejo de la enfermedad, y siendo así, mejorar su calidad de vida con un enfoque integral y atención oportuna, así controlar y evitar el proceso de la enfermedad para que los pacientes lleven una vida más saludable y plena. Siguiente. Bueno, como recomendaciones es la aplicación de una mejoría en la alimentación y nutrición, fomentar el apego al tratamiento médico y controlar la enfermedad, y promover un estilo de vida saludable y brindar apoyo psicológico para incentivar y tener una mejor calidad de vida. Siguiente. Siguiente. Creo que eso es todo por nosotros.